Muy buenos días, siendo las 11:23 del 21 de marzo del 2023, damos inicio a la Comisión de Gobierno y Legales, convocadas para el día de la fecha. Tenemos la presencia de la concejal Julieta Wallace, Norma Taboada, Roxana Ferreira, los concejales Ariel Cárdenas, Gerardo del Río, Pablo Chamatrópulos, quien preside, Carlos Sánchez y Puente. Tenemos la ausencia informada por nota del concejal Gerardo Ávila, que no se va a poder hacer presente por cuestiones de índole personal. El orden del día inicia con el proyecto de ordenanza 621 del 22, se ratifica convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y acuerdo complementario con ACARA. En el punto 2, el tratamiento en conjunto de los proyectos de ordenanza 539 del 22, modifica ordenanza 502 CM 95 y 544 del 22, proyecto de derogación de ordenanza 502 CM 95. En el punto número 3, el proyecto de ordenanza 254 del 21, se crea carrera administrativa, obreros y empleados municipales, escalafón municipal. Y en el punto 4, el tema es varios. Acordar ahí a lo mejor con los concejales presentes, porque no estaban en el orden del día, la invitación a Daniel Pincheira, subsecretario de Tránsito y Transporte,
y a Sebastián Rodríguez, secretario de Fiscalización, para el tratamiento del proyecto 621 del 22. Se ratifica convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y acuerdo complementario con ACARA. Si están de acuerdo, ellos ya están en la mesa. Le damos la bienvenida. En primer lugar, decir que este proyecto tiene un expediente que consta de 25 fojas y un último reformulado con fecha 20 de marzo del 2023, desde la foja 22 a la 25. A grandes rasgos, después les voy a dar la palabra a los invitados para que profundicen. Este proyecto viene a dar respuesta a una problemática por ahí de compleja resolución si no hay un acuerdo formal entre las partes. Tiene que ver con la imposibilidad que tiene el Estado municipal de Bariloche de cobrar las multas impuestas justamente por este organismo municipal cuando se incumple con la normativa vigente en materia de tránsito dentro de su jurisdicción y esas multas no son saldadas, por lo tanto el vehículo mantiene la deuda. Cuando ese vehículo es transferido a través del registro automotor a otra localidad, bueno, está la imposibilidad justamente de que el municipio se haga del cobro de esas multas. Este convenio entre la Municipalidad de Bariloche y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios tiene el objetivo justamente de que los registros de la propiedad automotor de diferentes puntos del país puedan percibir las multas por infracciones de tránsitos cometidas acá en Bariloche. También debe el registro actualizar, podríamos decir, adecuar por ahí las normas y requisitos de registración, justamente para obligar a la cancelación de deuda por multas de infracciones de tránsitos, previo a la entrega de algún tipo de documentación cuando se hace algún tipo de transferencia, cambio de radicación, una denuncia de venta o se solicita un informe de dominio. Por otra parte, también el municipio tiene que tener una base de datos por multas de infracción para que los diferentes registros puedan consultar las infracciones respecto de un dominio. Esos mismos registros, a través de estos convenios, pasan a ser agentes de percepción para el cobro de esas multas. Siempre hablamos de las multas cometidas en esta jurisdicción y se puedan exigir en esos registros previo a algún tipo de trámite administrativo. Así que ahí, dando solamente una introducción a lo que es el convenio, los alcances que puede tener, les cedo la palabra a los invitados. Me dicen Daniel Pincheira, Sebastián Rodríguez. Daniel Pincheira, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En principio, quizá simplemente hacer referencia, justamente fuiste clarito en base a lo que significa el convenio. Hoy por hoy el área de tránsito y transporte está llevando adelante una base, tiene una base el municipio, y justamente lo que se analiza y se verifica es que tenemos un 71% de las infracciones que se generan dentro del ejido municipal, ya sea por inspectores de tránsito o bajo el convenio que tenemos con la Policía de Río Negro, la cual también hace infracciones. Dentro de ese es un 71% de las multas totales no se pagan o no se hacen los descargos correspondientes según la norma durante los 5 días hábiles. Dentro de eso es donde nosotros estamos trabajando y haciendo el análisis y estamos prácticamente asegurando que hay más de un 50% de que esos vehículos no son de Bariloche. Se vivió mucho en la época estival, en el verano, donde los vehículos, sobre todo extranjeros, tenían el común del dato de que paremos donde sea, en doble fila o en cualquier lado. Total, las multas que nos hacían en Bariloche es un papel que queda en Bariloche y nunca más nadie sabe qué pasa con esa infracción. En base a esto es que justamente buscamos que con esto se avance, no pensando para nada en una cuestión recaudatoria, sino simplemente una cuestión básicamente de ordenamiento y de darle seriedad a esta cuestión del trabajo que también tienen nuestros inspectores trabajando en la vía pública y justamente perdiendo o acompañando este tiempo para poder avanzar en que estas multas lleguen a lo que corresponde.
Simplemente esos son números. Muy bien se dijo, son convenios que tienen alcance a nivel nacional, por lo tanto cualquier registro automotor del resto del país nos puede ayudar al cobro de esas multas. Ahora, se mencionó lo de los vehículos extranjeros, en ese caso, por ahora no hay un avance. Hoy por hoy no hay un avance, pero se está trabajando de manera tal de que podamos de alguna manera avanzar en un convenio justamente sea con la aduana o sea con Gendarmería Nacional y que esto también sea así como pasa en el país vecino, cuando uno tiene una multa en Chile, les encarga la PDI de verificar en el sistema cuando vos estás ingresando hacia acá y incluso, no me ha pasado hace mucho tiempo, pero recuerdo una vez hace 5 o 6 años atrás donde desde la aduana me hicieron volver hasta Osorno para pagar la multa, ni siquiera es que la cobraban ahí, o sea, sabemos que ellos sí son duros en esta cuestión y conocemos cómo se relajan lamentablemente una vez que vienen a pasear a Bariloche, pero sí es un trabajo que se tiene que hacer y es un paso más avanzando justamente post este convenio. Bien, gracias. Sebastián, no sé si hay algo para aportar. No, básicamente un poco el objetivo es el orden y darle un poco de seriedad al trabajo que hacen los inspectores, ¿no? Porque también tenemos esa molestia o falta de cuando no tenemos efectividad, el inspector se siente como que está haciendo un trabajo medio... Sí, se entiende. Hay una estructura, no son los inspectores, el juez de falta, el equipo administrativo, total, donde se hace todo un proceso en relación a esa multa que después no se efectiviza. Exacto. En un cobro. Exacto. Bien, abro a la consulta de los concejales, si las hubiere. Concejal Wallace. No, la pregunta es cómo, luego de constituirse como agentes de percepción, los encargados, cómo eso después se registra en el ingreso a las arcas públicas municipales. No, eso lo tenía Quintana. Sí, esa parte la maneja Hacienda. ¿Cómo va a implementar eso? No sé si, porque no lo encontré que lo menciona en el convenio. No sé si está Josefina. Acá Josefina. Claro, no, es que por eso es la pregunta, porque no me imagino que sea fácil. Son convenios preformateados, que me imagino que el municipio tiene pocas posibilidades de interceder, pero tienen bastantes defectos y es muy complejo entender cuánto se queda cara. Por una parte, hay artículos que dicen que es una administración sin costo alguno y otras tareas retribuidas. Una cosa es de traer los costos que va a tener la asociación para hacer todo esto del envío a las municipalidades, pero el convenio es muy complejo. Me imagino las pocas posibilidades de los municipios, porque de hecho este convenio tiene antecedentes en la propia municipalidad y en otras, pero es complejo, en algún momento quizás habría que plantearlo porque no se termina de entender cuánto le queda al municipio, cuánto le queda cara, y bueno, todo esto lo planteamos, pero sabiendo que no hay posibilidades de establecerlo. Y otra cuestión que quería decir era respecto, en función del valor de las multas, hay una nota de la Secretaría de Hacienda que dice que son las multas que informa el juzgado de faltas. ¿Esto es correcto? ¿No existe posibilidad de que se informen presuntas infracciones de, por ejemplo, la empresa de las fotomultas y todo eso? Todas tienen sentencia. No existe posibilidad que se informen presuntas infracciones. Esa era la consulta. Son multas por sentencia firme del juzgado de faltas. Sí, y... ¿Se menciona? Perdón, sí. Y en base a eso justamente también con lo que respecta a fotomultas se está trabajando en el sistema de manera tal de que no esté tardando tanto el trámite administrativo para que pueda llegar a una sentencia y que lo defina la jueza de falta en un tiempo prudencial y no con los tiempos que está tardando hoy por hoy esta situación. Otra pregunta. Tiene la palabra, concejal. Gracias. No, por eso hice la pregunta, porque no me quedaba claro. Ahí está en el dictamen, lo puedo visualizar. Pero otra de las dudas tiene que ver porque el convenio se ratifica con el ministerio y después se habla de la asociación.
Entonces no sé cómo, la miro a Josefina, perdón, porque no sé si ustedes tienen la información y ella ya ha hecho un estudio pormenorizado del tema, entonces, ¿cómo juega, digamos, la asociación? Pues aparece como un tercero, si se quiere, interesado, y el convenio es con el ministerio. Por lo que yo entendí, porque hay dos convenios, uno es con el ministerio y otro es con ACAR. El ministerio introduce ACAR, el Ministerio de Justicia de Nación. Entonces, y es igual que el del 2008, no es una gestión de este ministerio, sino viene de la misma... Sí. Es un acuerdo complementario dentro del mismo que se firma con el registro. Bien, podemos hacerle llegar a Hacienda la consulta puntual que tiene que ver con el tema de la recaudación, del cobro de esas multas, para la próxima comisión, para que quede un poco más claro. Sí, porque hay una retención por parte de la asociación del 15%, digamos, hay manejo de fondos específicos, entonces me parece que nos tiene que quedar bien claro en ese sentido. Bien, perfecto, queda entonces pendiente esa consulta. Concejal Chamatrópulos. Muy breve. Bueno, por supuesto agradecer la presencia de los funcionarios, entender que la vez que lo hicieron volver era por una infracción que no había cometido. Hizo el descargo y le fue bien. Quiero creer en nuestro director de tránsito. Sí. Pero bueno. No aclaré eso, perdón, sí. Importante. No, pero más allá de eso, y por supuesto, planteando seriamente el tema, consultar si es la única opción de convenio o si hay otras alternativas, digo, porque un poco en función de lo que dice nuestra asesora letrada, de que son convenios medio claro, medio redactados, o sea, con una redacción ya dada, habría que ver, no hay otras alternativas, por supuesto, adelantar que hasta que no haya una información más clara de Hacienda vamos a reservar opinión, pero preguntar si no hay otros organismos u otras instituciones que hagan algo similar o es el único que está instalado para eso. Okay. Desconozco la situación, de hecho lo que nosotros tenemos es que ACARA lo ha hecho incluso en otros, digamos, tenemos referencia de otros municipios como haciéndolo siempre por intermedio de, como decía la doctora, por intermedio del Ministerio de Justicia con la particularidad de que sea ACARA quien lo lleva adelante. Sí, yo no sé si para tener alcance a la totalidad de los registros nacionales, hacer un convenio por fuera del ministerio, si ya lo tiene preformado, es posible. Bueno, creo que es donde nuestra asesora letrada. Sí, entiendo que no, porque el Ministerio de Justicia también es el órgano que los registros tienen que rendir cuentas, entonces el que habilita, me parece, estas posibilidades es el Ministerio. Bien. Concejal Wallace. No, simplemente me decía uno de los vecinos, Máximo Calfuquiris, que quiere hacer una pregunta, si podemos darle esa posibilidad respecto a este tema. Bien. Sí, vamos a hacer una cosa, vamos a darle cierre al tratamiento de este punto y después sumamos. Gracias. Bien, no sé si quedó alguna otra consulta. ¿No? Bien. Bueno, entonces nos queda pendiente para próximo tratamiento una respuesta de la Secretaría de Hacienda que tiene que ver con la cuestión de la recaudación del cobro de estas multas. Y ya estaríamos entonces cerrando el punto 1 del orden del día. Si quieren pasamos a un cuarto intermedio. Entiendo que la consulta de Máximo no está dentro del tratamiento de los proyectos, si están de acuerdo. ¿Sí? Bien. Entonces hacemos un cuarto intermedio, siendo las 11:38 del 21 de marzo, de 10 minutos, y volvemos a dar inicio. Está la totalidad de los concejales presentes desde el inicio. Muchas gracias.
54 de este 21 de marzo. Volvemos después de un cuarto intermedio, en esta ocasión con la presencia del concejal Marcelo Casas. Se sumó la concejal Julieta Wallace, el concejal Ariel Cárdenas, Gerardo del Río, Roxana Ferreira, Norma Taboada, Pablo Chamatrópulos y quien preside Carlos Sánchez y Puente. Pasamos al tratamiento del punto 2 del orden del día. Son los proyectos 539 del 22, modifica ordenanza 502 CM 95, con un último reformulado de fecha 17 de marzo de 2023, de foja 17 a la 19, y el proyecto de ordenanza 544 del 22, proyecto de derogación de la ordenanza 502 CM 95, con un expediente que cuenta con un reformulado también de fecha 17 de marzo del 2023, de la foja 10 a la 12. Estos dos proyectos comparten ese reformulado unificado. Bien, entonces le doy la palabra a los autores. Concejal Wallace. Es cortito, entre los dos. La verdad que esta fue una discusión, ustedes recordarán que se dio ya en alguna oportunidad. En su momento habíamos presentado un proyecto para que las prórrogas a concesiones sean únicamente por 6 años. Digo, para que se entienda, esta ordenanza, que es del año 95, lo que habilita al Poder Ejecutivo es a extender, a prorrogar ciertas concesiones públicas respecto de alguna actividad que se realice en nuestra ciudad. Lo cierto es que esta ordenanza, el claro ejemplo de su desnaturalización ha sido la concesión por 30 años del Cerro Catedral. Nosotros en su momento tuvimos una postura muy clara en relación a este punto, que debía hacerse a través de una licitación nacional e internacional, la adjudicación, y no con una prórroga que por 30 años, ¿no? Me parece que ahí es donde se desnaturaliza esta ordenanza, porque lo que quita en realidad es competitividad a las distintas empresas que puedan generar y compulsar y establecer otros proyectos que redunden en una mejora en la concesión. Claramente la cuestión del Cerro Catedral, con el irrisorio canon que se paga, no ha sido algo beneficioso para la ciudad. En el marco de una licitación pública nacional e internacional seguramente esa discusión hubiese sido otra. Entonces, como hoy también nos encontramos frente a una posible concesión del Cerro Campanario, que si bien la situación es claramente distinta, lo cierto es que el mecanismo es el mismo. Entonces, hablando con el concejal Chamatrópulos, que él había presentado un proyecto para directamente derogar la ordenanza, y también haciendo algunas consultas al sector privado respecto de si realmente servía o no esta posibilidad de prórroga por una cantidad de años, y la verdad es que en todos los casos que he preguntado me han dicho que no, que la verdad que es prórroga sí o prórroga no, porque en general no sirve mucho esta extensión, digamos, de los plazos. Es que había quedado la tarea pendiente de ver si se podía congeniar estas dos ideas, una que era derogar y la otra era que extender, es decir, que si se prorrogue sea sola y únicamente por 6 años, y bueno, en esa mirada y análisis confluimos con el concejal Chamatrópulos en que la propuesta es la derogación, entonces, de esta ordenanza, es decir, que derogando esta ordenanza no se puede hacer ningún tipo de prórroga de concesión sin hacer previamente un llamado a licitación, que es lo que la normativa indica. La prórroga es la excepción, no es la generalidad. Lamentablemente, esta gestión, y por el caso de Catedral, lo quiere convertir en un principio, en una excepción. Entonces, nada, aquí la propuesta rápidamente, porque ya hemos discutido bastante, le dejo la palabra al otro autor. ¿El Chamatrópulos? Bueno, muchas gracias a la colega, la concejal Julieta Wallace. Primero, ponderar la posibilidad de un acuerdo, porque eso me parece que siempre tiene un valor en sí mismo, porque implica repensar un montón de cuestiones, llegar a puntos de encuentro, el diálogo político, y lo digo desde
y lo saben los colegas, desde una identidad que es distinta que el resto de los colegas. Algunos tienen su mirada política amparados en espacios políticos que confluyen en estructuras nacionales, otros en estructuras provinciales. En este caso, la nuestra es local y me sentí muy cómodo siempre en la posibilidad de buscar acuerdos, así que lo primero, agradecerle a la concejal Wallace la posibilidad de este acuerdo. Segundo, como ella decía, y muy rápidamente también, porque el tema ha sido tratado, me parece que no es menor para la actual administración. Ella ponía de manifiesto lo que para mí es un símbolo que va a acompañar a la gestión del intendente Genuso mucho tiempo después, incluso que concluya, que ha sido la renovación de manera, ilegal, hay que decirlo en ese punto, la renovación del Cerro Catedral, de la concesión del Cerro Catedral, anticipando su propio vencimiento y otorgando una cantidad de años y generando, que esto es lo importante, un debate en la opinión pública y una gran crispación y un enojo que todos recordarán en ese momento, con junta de firmas y con los vecinos levantando la mano en función de la oposición a esa circunstancia. Pero yo creo que eso, que ha sido un símbolo, después tiene un correlato que no es menor, es que la reiteración de la omisión de las licitaciones. El caso más emblemático, porque es el más importante, el Cerro Catedral, pero también después, y acá me parece muy importante aprobar este proyecto porque es un mensaje también muy fuerte, que se ha utilizado un mecanismo que excepcionalmente se puede utilizar, que es la contratación directa cuando no dan los plazos, cuando hay una circunstancia de urgencia o cuando se dan una serie de extremos que por supuesto no pueden ser habituales, no pueden ser reiterados, no pueden ser permanentes. Y la verdad que el gobierno municipal nos acostumbró a nosotros, y lo que es peor, a los medios de comunicación y a los propios vecinos, a que las contrataciones directas o evitar la licitación es casi una norma corriente. Entonces, en este caso me parece que además, que creo que es inconveniente generar este atajo en las concesiones, más allá de la buena voluntad que podía tener el proyecto original, porque siempre el mecanismo idóneo es la licitación. Me parece que hay un mensaje muy fuerte. Conversamos hoy brevemente que probablemente hoy no sea el momento de pedir dictamen, sí, probablemente en la próxima comisión, para así poder llevarlo a tratamiento en sesión y también que impacte sobre el expediente que se está tramitando, que de esa manera debería, no lo sé con exactitud, pero entiendo que debería suspenderse ese tratamiento, si se aprobara. Perdón. Perdón, estoy excusada de campanario. Sí. Cierto. Claro. Como un criterio general, digamos, me general. parece que sí, porque Okay, sí. si está abrogada la ordenanza que permite la prórroga de la concesión no ha salido, así que ese proceso debería suspenderse, según mi criterio general. Concejal Wallace. No, quiero agregar en este punto que si bien no es el tratamiento o la concesión de la prórroga del Cerro Campanario, sí decir que el proyecto es muy bueno, que lo estamos tratando y que es al contrario, es al revés. Yo creo que en una compulsa, en una licitación, claramente ese proyecto puede incluso tener mayor beneficios que saliendo de la forma que hoy se pretende. Me parece que hay una mirada respecto de evitar las licitaciones que perjudica a todas las partes. Entonces, que no es algo puntual con un proyecto en particular, al contrario, creo que igual hay, los vecinos han venido a manifestar respecto de cuestiones asociadas al estacionamiento, sobre todo en la zona, pero la verdad es que el proyecto, lo que se puede dar tratamiento en obras, es bueno, no se está en contra del proyecto en sí mismo, al contrario, es tan bueno que seguramente gane una licitación. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Más allá del destino que tenga este proyecto en el avance en su tratamiento, que entiendo que no hay intenciones de dictaminarlo hoy, sí quería agregar en relación a los dichos por el concejal Chamatrópulos, que en ningún caso, y ahí sí a lo mejor puedo sumar alguna mirada de nuestra asesora letrada, ha sido un proceso ilegal el del tratamiento de la prórroga de concesión del Cerro Catedral.
todo se hizo por dentro de la normativa. Si puede gustar o no, pero nada se hizo por fuera de la normativa. Y fue también, algo que no es menor, la manera de que un activo tan importante como el Cerro Catedral vuelva a estar en manos del Estado municipal, cuestión que no hubiera pasado si no se hubiera dado de esa forma, o por lo menos no hasta el fin de la concesión, vaya a saber cómo se hubiera podido definir esa situación. Solo eso, entiendo que no tiene que ver con el proyecto, pero sí me parece que había que hacer esa aclaración, o por lo menos dejar en claro cuál es la mirada de este concejal. Bien, no teniendo más, dejamos postergado el tratamiento de los proyectos 539 del 22 y 544 del 22, proyectos de derogación de ordenanza 502 CM95 para la próxima comisión. Tenemos en el punto 3 del orden del día el proyecto de ordenanza 254 del 21, se crea carrera administrativa obreros y empleados municipales, escalafón municipal. Entiendo que están llegando ahí los invitados para el tratamiento de este proyecto. Decir que este expediente consta ya de 1.127 fojas, tiene un último reformulado de fecha 16 de marzo, el cuerpo principal de la ordenanza está desde la foja 1067 a la 1095 y después los anexos anexo 1 desde la foja 1096 a la 1122, anexo 2 desde la foja 1123 a la 1124 y anexo 3 desde la foja 1125 a la 1127, un poco para aclarar cuáles han sido la documentación ingresada en el expediente que tienen que ver justamente con el reformulado del cuerpo principal y sus diferentes anexos. Está Gabriela Rosenberg, vicejefa de gabinete, hoy a cargo de la jefatura de gabinete, como para dar un pantallazo general de cuáles son las últimas modificaciones que tiene este proyecto, que fue justamente el Ejecutivo Municipal el que pidió volver al tratamiento. Así que, Gabriela Rosenberg, le damos la bienvenida. Sí, estaba esperando que venga el director de Recursos Humanos, que ahí... Sí. Director de Recursos Humanos. Concejal Wallace. Una pregunta preliminar. Recuerdo que cuando se suspendió el tratamiento de este proyecto fue en ocasión de presentarse una nota por parte de la conducción del gremio advirtiendo que la asamblea del SOYEM había solicitado el no tratamiento de este tema. Entonces, preguntar si esa situación cambió y, por otro lado, si no tiene la respuesta, entiendo que esa respuesta la tiene que dar el gremio, entonces no me parecería oportuno avanzar en un tratamiento que hoy está suspendido a pedido de la conducción de un gremio. O sea, me parece que volvemos otra vez a la discusión que la reeditamos el año pasado. Entonces, para ser prolijos y no perder el tiempo, me parece que es oportuno tener esa claridad en términos de si se ha modificado lo que resolvió la Asamblea, si el Ejecutivo tiene conocimiento de eso y si no, convocar al gremio para que lo manifieste. Bien, entiendo, por ahí Gabriela me va a corregir, sino que estas últimas modificaciones fueron trabajadas con el gremio. En base a eso también queda con el gremio, con los representantes de los trabajadores, y en base a eso la intención es poder convocarlos para seguir con el tratamiento. No es un proyecto que hoy va a tener dictamen ni se va a definir hoy, pero sí me parece importante, por lo menos en presencia de los representantes del Ejecutivo Municipal, que se puedan mencionar y aclarar en algunas cuestiones cuáles fueron esas modificaciones. Sí, el tema de lo que nos comentaba el gremio es que no vinculante la decisión en esa asamblea, y eso se dijo en la asamblea,
Y nosotros venimos trabajando con ellos en los últimos reformulados que presentamos el viernes pasado, en donde hemos acordado otras cosas que por ahí es bueno que se comenten. Cristian, ¿sí? Tiene la palabra Cristian Ampuero. Hola. Yo lo que no sé si quieren que hagamos un punteo y un detalle de lo que se modificó en los anexos o quieren hacer la lectura y ver las modificaciones sobre la marcha. A ver, Gerardo del Río, le vamos a dar la palabra antes que... Gracias, presidente. Sí, en la misma línea de la concejal Wallace, nosotros, este tratamiento fue suspendido pura y exclusivamente por solicitud de quienes hoy están a cargo de la conducción del gremio. Incluso arrancó todo este pedido antes de que sean conducción. Nosotros, entendiendo que había que escuchar la voz de los trabajadores, más allá del proceso electoral que se iba a llevar adelante, creo que con buen criterio nos pusimos de acuerdo todos los concejales y se suspendió el tratamiento en tanto y en cuanto se pueda llevar adelante el acto eleccionario y a su vez para que también los que asuman la conducción en ese momento puedan tener la asamblea con los trabajadores, que fue uno de los compromisos que asumieron, de decir que este proyecto iba a tener un tratamiento a través de una asamblea donde eran los propios trabajadores que iban a dar su visión y su voto para poder avanzar en este tratamiento. Más allá de que después nosotros vimos que desde la conducción del gremio se envió una nota diciendo que estaban de acuerdo, nosotros volvimos nuevamente a consultar con respecto a qué había pasado con la asamblea. A raíz de esto se llevó adelante la asamblea, la cual dio el voto negativo para poder avanzar con esto. Nosotros, por lo menos de mi bloque, entendiendo que la asamblea le da mandato al gremio para que pueda avanzar o no, en este sentido entendimos que si la asamblea fue con voto negativo, claramente no se podían tomar esa atribución y de hecho consta en un acta del gremio donde se solicita que no se avance con el proyecto. Por eso también me parece relevante que estén las autoridades del gremio acá para que nos comenten en primer lugar cómo ha sido este proceso, si han llevado adelante alguna otra asamblea donde se haya modificado esta decisión de los trabajadores, que claramente habían manifestado su negativa, y más allá de lo que ha dicho Gabriela, de que no es vinculante, la decisión de los trabajadores es soberana. Entonces, nosotros, por lo menos en nuestro bloque, vamos a apegarnos a lo que digan los trabajadores, y es en virtud de eso que solicito también que se hagan presente la autoridad del gremio, más que nada para que nos expliquen en qué situación se encuentran hoy. Gracias, presidente. Bien. Decir, sí, sobre, estoy tratando de abrir acá en el expediente, sobre las notas del gremio, que hay una nota del 30 de septiembre donde los representantes del SOGEM hacen algunas apreciaciones en relación al proyecto, cuestiones que después fueron respondidas por el representante del Ejecutivo. Posterior a eso, hay una nota del 11 de octubre del 2022 que dice lo siguiente: en atención a la nota de referencia y a su tratamiento en la Comisión de Gobierno y Legales del día de la fecha para la cual fuimos citados, nos comunicamos con usted para informar que nos encontramos trabajando en un reformulado con la intención de incorporarlo al expediente del proyecto de ordenanza 254 del 21. Se crea carrera administrativa, obreros y empleados municipales de escalafón municipal, el cual será ingresado mediante nota firmada por el autor del proyecto y el SOGEM para su tratamiento en la próxima Comisión de Gobierno y Legales. Esta nota tiene firma de Marcela González Audala, jefa de gabinete, Brenda Morales, secretaria general, y María Fernanda Alonso, secretaria adjunta del SOGEM. No hay ninguna nota posterior a eso que pida el no tratamiento del proyecto. Está bien, a ver, no hay ninguna nota, porque si no parece que paramos una nota, el tratamiento porque hay una nota. No quiero decir cosas que no son, no hay una nota que para el tratamiento, ¿sí?
hay un compromiso de trabajo conjunto y que entiendo que ese trabajo conjunto, el resultado son estos reformulados. Concejal Wallace. Presidente, la verdad es que yo pediría que no nos tomen de estúpidos, ni a nosotros ni a los trabajadores. Es un sentimiento suyo, nosotros no lo tomamos de nada. Lo están haciendo y que sobre todas las cosas no nos hagan perder el tiempo. Si ustedes quieren sacar esto a la fuerza y tienen el sexto voto, que diga que tiene el concejal que va a dar ese sexto voto, porque evidentemente Juntos Somos Río Negro está dispuesto a seguir adelante llevándose puesto la voluntad de los trabajadores y trabajadoras del sindicato. Entonces, la verdad es que vuelven a reeditar una discusión que vimos el año pasado. Esta discusión ya se dio, no tiene consenso el escalafón, la conducción tuvo que someterlo a asamblea, la asamblea dijo que no y ese acta está y le consta a todos y cada uno de los concejales. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es algo con mucho criterio que estamos pidiendo. Que si se vuelve a tratar, que traigan entonces un acta de la asamblea, que como dijo el concejal de Río, soberana, diciendo que sí están dispuestos a dar nuevamente tratamiento al escalafón. Porque si no nos van a hacer perder el tiempo, como hicieron el año pasado, que nos hicieron perder el tiempo durante horas en esta mesa, en esta comisión, discutiendo, y después resultó que no tenía el consenso de los trabajadores. Si el consenso de los trabajadores está, o de la mayoría, porque la asamblea así lo define, bueno, por supuesto nos pondremos a trabajar seriamente en el escalafón, pero hasta tanto eso no esté, yo les pido que se aboquen a los problemas de la ciudad. Acaba de venir un vecino a manifestar el problema de transporte público, que no hay frecuencias, que no se establecen los horarios. ¿Por qué no se ponen a trabajar en el transporte público? En vez de venir a traernos un tema que no tiene el consenso y que después seguramente cuando esté trabajándose la cuestión técnica vamos a tener que frenar porque entonces no tiene la legitimidad que tiene. La verdad es que otra vez vuelven a hacer las cosas mal, presidente. Entonces yo lo que le pido es que no diga que el expediente no consta, que la asamblea pidió que eso suceda, porque sí consta. Entonces, hasta tanto no haya una nota que revierta esa situación, nosotros, por lo menos la postura, es no volver a tratarlo y no perder el tiempo y que se aboquen a los problemas que tiene hoy la ciudadanía, que el tema del transporte público. 21 de marzo y la Comisión de Cimiento de Transporte Público no se reunió. Ahora vienen a traernos esto para generar conflicto, en vez de generar puertas adentro el consenso necesario para que después los concejales, con el consenso necesario que tienen que reunir la conducción del SOYEM y el Poder Ejecutivo, estemos evaluando las cuestiones técnicas, pero hasta tanto eso, no nos quieran llevar puestos a nosotros en una interna que tienen ustedes. Pónganse a trabajar en los problemas que tiene la gente, como es el transporte público. Gracias. Gracias, concejal Wallace. No entendería lo de la interna en relación al tratamiento del escalafón. Sí me parece, y esto quedará en manos de los presentes, tengo posteriormente el pedido de palabra del concejal Chamatrópulos. Hoy vino el Ejecutivo a hacer la presentación de esas modificaciones, diciendo, obviamente, después tendremos la palabra del gremio en próxima comisión, que se trabajó en conjunto. ¿Sí? A ver, eso está para ser expresado, para que se tome el conocimiento. El que no quiere perder el tiempo no tiene obligación, obviamente, de participar de la comisión. Concejal Chamatrópulos. Gracias, presidente. No voy a decir brevemente, pero voy a tratar de hacerlo. Yo adelanté hace mucho tiempo, en la primera reunión informal que hubo con relación a este tema, que no acordaba con el trabajo que se venía realizando por distintos motivos, algunos primeros intuitivos, que son una diferencia de criterio respecto de cómo encarar los asuntos públicos y qué prioridades tiene que tener un gobierno, y después con el correr del tiempo en un análisis más pormenorizado por el tipo de transformación que se está intentando hacer y una mirada que yo le llamé muy endógena y que procura un sistema de premios fundamentalmente a las capacitaciones per se y como toda la organización estatal puesta en función o en un servicio o en una dinámica mucho más teórica que práctica, en mi opinión, lo digo con mucho respeto, pero sí quiero dejar en claro que Podemos Bariloche se pronunció inicialmente y luego esa opinión no fue conmovida por argumentos que nos fueran a hacer cambiar de opinión respecto
de acompañar favorablemente el escalafón municipal. Sí, pero me interesa dejar claro que en mi caso tiene que ver bastante más con esa definición inicial que con la posición del gremio. Por supuesto, me parece muy conveniente que lo que se vaya a hacer en una organización como es el Estado municipal, que es muy grande, es generar consenso con los actores involucrados en ese tratamiento, que son los propios trabajadores. Entonces, va de suyo que eso es importante y me parece que para eso deberían estar, los trabajadores representados formalmente en la presentación del proyecto y en las reuniones de comisión. Pero sí quiero dejar en claro esto que señalaba la concejal Wallace, y lo digo desde otro lugar, respecto del foco. Volvemos a poner esto en tratamiento en el Consejo en un contexto donde hay un montón de otras prioridades y yo entiendo lo que usted dice, presidente, y por supuesto es absolutamente así como usted lo dice, porque tanto en la organización de este cuerpo que es colectivo y que representa la voluntad popular, cada concejal trae a consideración y destina el tiempo que quiere por cada uno de los temas y el Ejecutivo puede traerlo las veces que quiera, pero es insoslayable las responsabilidades que tienen con respecto a otros temas. Y en ese punto yo tengo que señalar que hay otros asuntos que impactan decididamente sobre la calidad de vida de los barilochenses que no tienen el mismo interés, que no tienen el mismo foco, que no tienen la misma atención. Lo mencionábamos recién cuando estaba el secretario de Tránsito y Transporte. Entonces, me parece que ahí sí hay un llamado de atención. Yo creo que el tiempo es un recurso finito que se nos escapa entre las manos. Cuando era muy chico y me interesaba mucho la militancia estudiantil, me acuerdo que mi viejo con mucha sabiduría me dijo: no se puede estar en misa y en procesión al mismo tiempo, y a mí fue una frase que me daba mucha bronca porque quería estar en un lugar y en el otro, y la verdad que tenía razón el viejo, y no se puede hacer dos cosas de manera simultánea, o se está en esta reunión o se está en otro lado, y para mí esto que ha hecho el gobierno municipal, con muy buena intención muchas veces, le ha quitado foco a la solución de otros problemas que requieren una ocupación plena y que nos va a la calidad de vida, como es el vertedero, como es la posibilidad de tierra y vivienda, como es la infraestructura urbana y como es el transporte urbano de pasajeros. Por supuesto, si el autor, que es el Ejecutivo Municipal, lo va a tratar, nosotros vamos a estar y vamos a estar presentes, pero no quiero dejar de señalarlo y también anticipar, como lo señalé en más de una oportunidad, mi opinión negativa al escalafón municipal por, digamos, criterios distintos de lo que han manifestado los colegas preopinantes. Gracias, presidente. Concejal Chamatopoulos, Gabriela Rosenberg. Lo que quería comentar es que en este reformulado se toman algunas cuestiones, se retoman algunas cuestiones que tienen que ver con las capacitaciones al servicio, digamos, de las necesidades de la comunidad. Por eso se le dio una vuelta de recursos humanos que por ahí puede comentar ahora el director, pero tomando en cuenta justamente ese foco. Por otro lado, también, digamos, parecería como que la cuestión de los servicios municipales y el personal municipal son dos cosas que no se juntan. Y no es verdad, digamos, justamente. Esto nos da muchas herramientas para mejorar justamente el servicio, no es una cuestión endógena, sino hablamos de la mejora justamente de la profesionalización, de la capacitación al servicio de los ciudadanos. Entonces es algo que mejora sustancialmente el servicio al ciudadano. Foco en la inspección, por ejemplo, en la fiscalización, que sí tiene que ver con el transporte público, en el tema de las capacitaciones que se hacen para la gente de bacheo, de las que están en servicio de calle, que sí tienen que ver con el transporte público porque mejoran justamente la transitabilidad. Entonces esto que parece que está separado, de alguna manera justamente es la herramienta que nos va a permitir mejorar sustancialmente los servicios al ciudadano. No está separado. Eso quería comentar. Gracias. Antes de darle la palabra a Cristian, si el concejal Casas hizo un pedido de palabra. Sí, está prendido. No, simplemente hacer hincapié en lo que planteó la concejal Wallace como el concejal Río.
Digo, yo no pertenezco a la comisión legislativa, bajé porque es un tema que me atañe directamente, porque atañe a los trabajadores municipales, y realmente creo que acá lo que hay que empezar a dejar en claro que, más allá de lo que se expidió de la Asamblea en su momento, el no tratamiento, digo, hay algo por encima, por la superestructura que da como que hay un consenso entre el Ejecutivo y la Comisión para seguir tratando el tema. Yo no tengo el problema de tratarlo, de seguirlo tratando y seguir trabajándolo y volverlo a leer. Igual ya con Gabriela tuvimos una última reunión hace como un mes, 2 meses, y hablamos de algunos temas, me dejó algunos temas picando, que bueno, ahora voy a tratar de ubicarlo en los anexos para ver si, bueno, si esto, lo que ella planteaba, se ha tratado, han evaluado y está escrito. Lo que yo veo acá, digo, es que hay una diferencia que es interesante en cuanto a cuáles son los objetivos de la comisión y lo que dicen los trabajadores en su conjunto. Y también lo que me llama la atención es que, aun cuando no está en tratamiento o todavía no está aprobado el escalafón, sale una resolución de intendencia de 730, donde ya habla de pasar los adicionales no remunerativos a remunerativo, cosa que me parece que está bien, digo, reconocer, digo, sí, está bien, digo, pero esto está dentro del enmarcado en la posible aprobación de un escalafón. Digo, entonces, digo, te ponen la carreta delante de los caballos, digo, la verdad que acá hay una decisión de una asamblea que dice no tratamiento. A mí me parece que esto tendría que ser revertido por parte de la comisión si la comisión sigue pensando, evaluando y analizando la necesidad y la positividad de un proyecto. Digo, esto tendría que discutirlo y saberlo bajar hacia las bases, ¿no? Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Ahí sí le hacemos la palabra a Cristian Ampuero. Una cosa con respecto a la resolución que salió esta semana, una de las cosas que también hay que aclarar es que, además de pasar varios adicionales no remunerativos a remunerativos, una de las cosas que se resolvió fue algo que teníamos de arrastre desde hace mucho tiempo, que era que el personal de recolección y el personal del taller estaban obligados, a partir de un adicional, a trabajar por encima de lo que el estatuto marca. Es decir, trabajan 6 días y no 5. Esta resolución lo que hace es generar que las personas, sin ningún tipo de pérdida económica, se ajusten a la carga horaria que define el estatuto. En este momento estamos en el proceso de rearmado de las estructuras, de los cronogramas, de ver si la necesidad de incorporación de personal para reemplazar a esos y demás, pero en definitiva nosotros teníamos algo de arrastre desde hace muchos años, que obligaba a la gente a trabajar todos los sábados por un adicional, que con esta resolución se salvó, o se solucionó, por decirlo de una forma. Con respecto a la parte de capacitación, que es lo que concretamente me preguntaron, una de las cosas que se hizo es, había una tabla, por un lado, que definía los distintos niveles de formación. Lo que hicimos con eso es adecuarlo a la Ley Nacional de Educación, es decir, colocar bien los nombres de cada uno y la descripción de cada uno, que era algo que no teníamos. Sacamos la parte de las horas, de la carga horaria, digamos, de una carrera, porque eso lo definen los entes de educación. Y por otro lado, lo que se modificó es, por un lado, había una tabla que marcaba la cantidad mínima de horas y el proyecto, el desarrollo, o el plan de desarrollo estaba vinculado directamente a esa carga horaria. Una de las cosas que había en la carga horaria era que había una disminución para los sectores operativos. Es decir, para el resto de los agrupamientos exigía un mínimo de 30 horas y para los operativos 25. Lo que se hizo a partir de la evaluación, de unas evaluaciones que hicimos, de la demanda, de un plan de desarrollo que estamos desarrollando desde recursos humanos, desde un montón de brechas de, por ejemplo, cosas que se hacen afuera, que se deberían hacer adentro, que se terciarizan, y ese tipo de cosas que estábamos equivocados y que realmente el sector operativo, los oficiales de los oficios que sean, los operarios, los
oficiales mecánicos, los choferes y demás, requerían también un nivel de formación al nivel o a la altura del resto de la dotación. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se hizo fue, para administrar el plan de desarrollo en forma más efectiva, lo que modificamos es que todos los años, sobre la base de las brechas detectadas del año anterior, las demandas y lo demás, armar un plan de formación al cual se va a definir cuál es la orientación, a qué curso se le va a dar crédito. Por ejemplo, decir en taller, hoy necesitamos sí o sí que aprendan inyección y electrónica, entonces lo que se va a ponderar es mucho esas formaciones y la gente que accede a esas formaciones. Y la idea es hacer una cosa más inteligente y renovarla todos los años sobre la base de lo que se vaya observando. Esto, obviamente, con la aprobación de la COPECAT, que es la comisión paritaria que define, digamos, la carrera. Bien. Concejal, no. La vicejefa de gabinete, Gabriela Rosenberg. Esperamos con esto por ahí aclarar justamente porque digamos, uno no puede como simplificar la mirada y pensar que son todos compartimentos estancos, sino que digamos, como parecería que el rol que los empleados municipales no tienen nada que ver con el servicio. Y no es así, justamente tienen todo que ver con el servicio, porque nadie puede negar que si los mecánicos no conocen cómo se manejan los motores de inyección, no se puede salir a bachear, no se puede salir a hacer la recolección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos tratando de mejorar. Bien. Concejal Chamatrópulos. Gracias, presidente. Ahí un poco señalar que sí, por supuesto, los trabajadores municipales tienen que ver con el servicio, porque para eso estamos todos. Es decir, todos estamos para brindar algún servicio. Es decir, no existe la idea de alguien que esté en el Estado que no esté prestando un servicio, porque la noción misma del Estado, con lo cual lo que está diciendo la vicejefa de gabinete es una obviedad digamos, que va de suyo, porque el Estado es la garantía del bien común. Ahora, quienes tenemos algún tipo, digamos, de participación de esa organización que es el Estado, es para brindar algún servicio. No hay otro modo de participar del Estado, no lo encuentro, piénselo, no hay, ¿para qué? ¿Para qué buscaríamos una persona que esté en el Estado si no es para brindar un servicio a algún vecino de a pie, a algún ciudadano, a algún administrado? Entonces, justamente eso no puede ser un argumento de una organización que está solamente para eso, porque ya de pensarlo implica que podría ser que haya algún técnico, algún especialista, vaya a saber qué, que está en el Estado, ¿para qué? ¿Para fortalecer el Estado? ¿Para qué? O sea, el Estado solo puede ser concebido en función del servicio público que va a brindar. A nivel nacional será la seguridad, la educación, la protección de la frontera. A nivel provincial será también la seguridad, también la educación, también la infraestructura, y a nivel local serán los servicios fundamentalmente. Lo que yo creo, y lo sostengo, es que se ha puesto, durante todo este tiempo, de toda esta gestión, se ha puesto el acento hacia adentro y se ha mirado los procesos internos y todo lo que tiene que, bueno, esto que mismo ha dicho Ampuero, que no quiero ni siquiera entrar a profundizar porque no lo quiero hacer desde el desconocimiento y desde, pero tiene que ver con eso, que si es una hora más, si es una hora menos, si es un curso más. Cuando nosotros analizamos el escalafón, yo no encontré ninguna herramienta para estimular y para acompañar o para, premiar el desempeño, destacado de un trabajador que no sea una capacitación. No la hay. Y la verdad que si hay algo que he venido haciendo desde que tengo 18 años es liderando distintos espacios y distintas organizaciones. Algunas de la actividad pública, algunas de la actividad privada, algunas de carácter, comunitario, como puede ser la ONG, y siempre en la conducción, como sucede en cualquier orden de la vida, hay premio de castigo. Si el único premio va a ser la capacitación, termina siendo, por supuesto hay capacitaciones que son absolutamente, conducentes al desempeño que uno tiene, porque para eso estudia, un mecánico estudia para ser mecánico, un odontólogo para ser odontólogo, pero en la organización ya dada del Estado, en mi opinión, y sobre todo con algo que va a generar un incremento en el costo total del presupuesto municipal, porque esto ha sido señalado así desde el primer día,
digamos, yo tengo que tener claro que eso va a tener una contrapartida en servicio. Y en mi opinión, el que tenga el sesgo exclusivamente de la capacitación también tiene el riesgo de construir un proceso formal de personas que estén todo el tiempo capacitándose. Porque sea una capacitación permanente y que vaya, digamos, no digo al infinito, pero que probablemente todo el acento esté ahí. Y para mí la capacitación es parte de un proceso necesario pero no suficiente. Después tiene que estar el compromiso, después tiene que estar, digamos, la vocación de servicio, después tiene que estar una serie de aptitudes que tiene que ver, digamos, con la integración en el equipo de trabajo. Es decir, puede haber alguien súper capacitado y que no es capaz de trabajar en equipo. Y entonces es un problema gravísimo en cualquier organización, que hay gente, digamos, hasta tiene un nombre teórico de los sobreadaptados, que es un tipo que te estudia toda la vida, que es un bocho y que no es capaz de articular sujeto y predicado con el colega. Entonces, una organización, cualquiera sea, desde un centro de estudiante a una ONG, pero mucho más un Estado que tiene una responsabilidad enorme por delante, tiene una multiplicidad de caracteres, en mi opinión necesita herramientas muy dinámicas en la conducción y necesita que los líderes, ya sean desde los más bajos hasta los más altos, dispongan de herramientas en esa conducción, que no puede ser solo, digamos, la idea de un sumario si no cumplen con la función. Para mí también tiene que haber. Y lo digo desde también desde la impertinencia de no haber generado un proceso alternativo, porque yo coincido en que el Estado municipal tiene que repensar su funcionamiento interno. Lo que pasa que la verdad que la ciudad tiene que repensar su funcionamiento y no la estamos cumpliendo. Entonces, la verdad que me ha llevado más tiempo recorrer los barrios, ver las problemáticas de los barrios y no podemos estar en misa y en procesión al mismo tiempo, menos siendo un espacio vecinal de estas características. Pero sin querer entrar en un debate teórico, lo quería señalar por la respuesta a esta cuestión de la jefa de gabinete, creo que es, y por supuesto lo digo, ustedes vienen trabajando el escalafón hace 2 años, o 3, o 4, 7 años, con un nivel de dedicación, de abnegación, de foco y de interés encomiable, y la verdad que yo no tuve ese tiempo, no tuve esa posibilidad. Entonces lo digo desde ese lugar, pero estoy convencido, y por supuesto no me molesta disentir para nada, pero estoy convencido que fue que hubo un error estratégico en la prioridad en ese punto, ¿sí? Y que respecto de haberle dedicado tanto tiempo a ese proceso, se le quitó tiempo a otras cuestiones y además en ese proceso, y digo quizás más intuitivamente, me parece que faltan las otras herramientas. El día de mañana a mí, digamos, sería una complejidad y trataría de pensar de qué manera podemos dotarla a la organización estatal de algunas herramientas más en la conducción de una estructura de 2.100 personas, que no es poco. Y se me ocurre que no solo, porque si no va a quedar, digamos, premio a la capacitación, castigo el sumario. ¿Y en el medio? Si me da un segundo, ahora ordenamos el pedido de palabra, tengo otros pedidos de palabra. A mí me parece que a lo mejor por esta cuestión de falta de tiempo o imposibilidad seguramente de poder abordar el proyecto con la minuciosidad que lo hizo el Ejecutivo Municipal en cabeza de Gabriela Rosenberg en los diferentes cargos que ha tenido que asumir. Entiendo que no se haya podido interpretar la norma que se propone de la manera que por ahí lo entiende el Ejecutivo o que lo ha expresado, que tiene que ver no tan básico como se dijo, el premio para un buen desempeño es una capacitación y el premio para un mal desempeño es el castigo o un sumario. No, para nada. Me parece que hay un crecimiento que tiene que ver obviamente en lo escalafonario que después se traduce en ingresos para el trabajador. Díganme si no es así, pero está previsto así justamente
Lo que dice es, aquel obviamente que se forme, que tenga buenas evaluaciones de desempeño, que cumpla desde todo punto de vista, desde el trato con los compañeros, de cumplir con su labor, con la comunidad y demás, bueno, esa persona es la que va a tener un crecimiento de todo punto de vista. Y aquel que a lo mejor se quede cumpliendo lo básico que tiene que hacer o no cumpliendo, sería un paso un poco más grave, donde obviamente va un sumario, donde puede llegarse obviamente hasta el punto donde no pueda continuar ejerciendo su labor. Bueno, ahí sí hay sanciones, pero sí hay un crecimiento desde todo punto de vista. Y no separar todo ese crecimiento en lo que se le puede brindar a la comunidad, porque lo que se busca con este tipo de proyectos es optimizar el recurso humano, ¿sí? Y mejorar de esa manera el recurso que se le da, el servicio que se le da de todos los aspectos, ¿no? Hablamos de servicios cuando en realidad también uno se queda en el servicio cuando es la recolección de residuos, el bacheo, la limpieza de pluviales, y después ahí también, hay servicios que tienen que ver con lo social, con lo deportivo, con lo cultural, con la formación en relación a aspectos laborales de toda la comunidad. Por lo tanto, no podemos decir que un trabajo de 7 años fue una pérdida de tiempo. Ese trabajo hacia adentro hay que hacerlo. El tiempo después dirá si se traduce en beneficio de la comunidad a través de los servicios que se brindan. Pero después de un trabajo hecho con 2 conducciones diferentes del gremio, donde se han aportado de todos los lugares, porque entiendo que hasta el sector privado ha aportado alguna mirada más allá de las 2 conducciones diferentes. Y la mirada que tiene el Ejecutivo después de estos 7 años, no solo, porque si usted me dice, apenas entró, presentó un proyecto y lo quiere aprobar, y sí, seguramente viene con un desconocimiento de lo que es el manejo del Estado municipal, pero después de todo el tiempo, un bagaje de conocimientos, con errores, con cuestiones que seguramente hay que mejorar, me parece que las condiciones están dadas. Subsecretaria. Vicejefa. Discúlpeme. Me perdí. Una pregunta y es más retórica para el concejal, pero digo, si decimos que no es un procedimiento, que no es, digamos, que va de suyo, entonces ¿por qué cuestionamos, digamos, y lo vemos como en un proceso endógeno? Entonces esto es lo primero. No para que me conteste, concejal, pero no importa, es como una contradicción. Por el otro lado, y respondiéndole, porque entiendo perfectamente lo que usted plantea, y quiero decirle que nosotros también nuestra preocupación son los resultados. Por eso, una herramienta fundamental fue que venimos haciendo, y yo le agradezco que usted diga esto, porque me hace pensar en todo lo que hemos mejorado y ordenado internamente, por ejemplo, teniendo descripciones de puestos, porque lo que antes pasaba cuando nosotros ingresamos es que la gente no sabía lo que tenía que hacer, no sabía, porque no estaba escrito en ningún lado. No estaba formalmente escrito, entonces cualquiera, no, esto no me corresponde o esto me corresponde. Bueno, ¿y dónde está eso que te corresponde? Porque eso que parece tan sencillo trae un montón de consecuencias, por ejemplo, con el pago de los seguros, con la RT, con miles de cosas que por ahí a veces no se pueden identificar desde la lógica del día a día. Entonces, yo le cuento que una cosa que hemos hecho, hemos identificado en cada tarea, en cada puesto, su descripción de tareas, y eso está escrito y está firmado y está aprobado por resolución. ¿Y eso a qué nos lleva? A que en cada descripción del puesto tenemos los resultados esperados de ese puesto, que se vinculan con el servicio. ¿Qué nos pasa? Muchas veces esos resultados, no hay datos, no había datos. No, lo que tenemos en el escalafón es el nomenclador. Es la aprobación del nomenclador, que le da formalidad a eso. Okay. Entonces, eso, además, otra cosa que también le agradezco, con respecto a trabajo en equipo y demás, se llaman competencias en la jerga, digamos, de recursos humanos. Y nosotros lo que hemos introducido también es la gestión por competencias. Entonces, de acuerdo a esos niveles de cumplimiento de las competencias, que son las evaluaciones de desempeño que sí tenemos en el escalafón, que sí tenemos, y eso está ligado a esos niveles de servicio, para cada uno de los puestos que tienen que ver con justamente un resultado final en relación a todo el municipio, eso es lo que justamente estamos aprobando en esta herramienta.
que es la evaluación de desempeño, para lo cual esa trayectoria va sumando en sus puntos individuales que contribuyen al conjunto. Creo que tenía... Gracias. No, le agradezco profundamente esa aclaración. Yo creo que esa parte está bien y es correcto. Sigo, digamos, para mí en esa carrera no puede ser, digamos, solo ese aspecto. Para mí tiene que haber, digamos, un elemento que permita el reconocimiento, que no tenga que ver, digamos, sino que tenga que ver con la atribución de su jefe o de su conductor político respecto, digamos, del desempeño de esa persona. Esto es una opinión absolutamente personal. Es que eso lo tenemos pensado, para eso estamos juntando datos, recolectando datos, que lo que hace es determinar, bueno, a ver, este servicio, ¿qué indicadores tiene? ¿Cómo podemos medir esos indicadores con datos objetivos? Para eso tenemos todo el trabajo que por otro lado venimos haciendo con gobierno abierto, para tener justamente mediciones concretas que podamos vincular a los resultados concretos de la gestión. Digamos, es directa la relación, no es indirecta. Eso para aclarar. Okay. Una propuesta, teniendo en cuenta que nos queda poco tiempo del tratamiento por el término de la comisión, antes de darle la palabra a Cristian Ampuero, hay un pedido de un trabajador municipal, Celso Calfín, para poder sumarse a la mesa. Lo pongo, ¿sí? De acuerdo, Celso, súmese. Y ahora sí, Cristian. Bueno, un poco para cerrar el tema de las evaluaciones de desempeño y los beneficios a partir del buen desempeño. Por un lado, hoy solo tenemos evaluaciones de desempeño para casos concretos que son las renovaciones de contrato, las renovaciones con la asignación de un puesto jerárquico y nada más. La idea es extenderlo a toda la dotación. Por otro lado, con respecto a los beneficios y pensar en un sistema de compensación o de otorgar a partir del buen desempeño, los que saben de esto, lo que dicen es que una vez que vos instalás o implementás un programa de evaluación de desempeño, los reajustes, los idas y vueltas y ver claridad sobre los objetivos, digamos, que la gente tenga claro qué es lo que tiene que hacer, que eso se pueda medir y a partir de eso observar si fue bueno o no el desempeño, te lleva aproximadamente 3 años. No se puede hacer automáticamente. Hoy, si nosotros hiciéramos algo así, lo haríamos a ciegas. Porque realmente no sé si estamos otorgando un premio a quien se lo merece y dejamos de otorgárselo a quien por ahí realmente se lo merece. ¿Se entiende? Entonces, eso lleva un tiempo y por eso está la comisión y yo calculo que esto debería evolucionar hacia ahí. Eso por un lado. Por otro lado, el día de ayer me junté con la gente del taller a partir de la resolución esta que hablábamos. Uno de los muchachos que está era un muchacho de Saneo, que se recibió de técnico electromecánico y pasó al taller ahora hace meses. Una de las cosas, digamos, eso es para felicitarlo, obviamente, y es una evolución. Esa evolución en el bolsillo hoy con la estructura que tenemos no se ve. ¿Se entiende? Una de las cosas que nos pasa es que tenemos una estructura tan chata que, por ejemplo, todo el personal operativo cobra de la misma forma. Independientemente, y no quiero desmerecer absolutamente nada, porque yo vengo de seguridad y conozco a la mayoría de los muchachos que laburan en el sector operativo, pero hay diferencias de necesidad de conocimiento, de riesgos y demás. Entonces, en la reunión el muchacho me dice, pero yo me vine para acá y más o menos estoy igual. Digo, sí, está igual, digamos. Sí, porque ¿qué pasa? La estructura remunerativa nuestra no tiene escalas, tanto en la parte operativa como en la parte, por ejemplo, administrativa, que pasa exactamente lo mismo. Entonces, tanto un muchacho de Saneo, de barrido, de una delegación, o un oficial de electricista como Celso, ganan con la misma estructura. Es básicamente el básico de la categoría, que puede variar un poquito, pero hoy las diferencias entre las categorías son mínimas, entre 4 categorías hay 700 pesos de diferencia, y el básico por función, que es del 20% para todos. Entonces no existe ninguna, digamos, hablando un poco de motivación y de qué lleva a una persona de salir de vuelta, digo, sin desmerecer a nadie, salir de la escoba e ir a arreglar un camión, al bolsillo no existe la compensación de esa evolución de la persona. ¿Se entiende? Hoy con lo que tenemos como estructura remunerativa. Y eso es algo con lo que vivimos todos los días con toda la gente. Por un lado desalienta, pero por otro lado frustra cuando uno se anima a avanzar. Que es lo que probablemente le pase, fue hacia un lugar que le gusta, va a trabajar de eso, pero lo que ve automáticamente, y ayer lo expresó, es, yo estoy igual, acá.
Me ha pasado de gente que ha terminado el secundario, que lo pasamos de auxiliar administrativo a administrativo, también de alguna forma pensaban que iban a tener plata para cambiar el auto, y me vinieron a Cristian, no me lo hiciste, sí le hice, pero no hubo diferencia, no hay diferencia, porque es lo mismo. Entonces, eso es lo que hoy nos pasa. Nos pasa con todos los trabajadores. Palabra del concejal Cárdenas, lo venía postergando, disculpe. Sí, no hay problema. Igual me gustaría escuchar al vecino. Bueno, entonces, al trabajador, Celso Calfín. Vecino y trabajador, dije. Trabajador del taller mecánico, y después usted entonces le queda el cierre. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por... Sí. Muchas gracias por aceptarme en la mesa. Llevo más de 20 años trabajando en el taller, o sea, conozco muy bien. Me gustaría invitarlos a la mayoría de los concejales que se acerquen, porque no es un taller donde estamos nosotros, es un galpón. Se habla de capacitaciones, no tenemos, estamos como en la época de, no sé, cortafierro martillo. Se habla de capacitaciones cuando no tenemos un tester, no tenemos cinta aisladora, no tenemos llave, tenemos que prestar la llave uno al otro. O sea, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Hay compañeros que no tienen más miluco para ponerse. ¿Qué pasó? A la revuelta dijeron, vos hacer reclamo y te pedimos sumario. No tienen botines, ya que está la persona de seguridad de higiene. O sea, ¿qué está pasando? Decimos una cosa acá, la planteamos muy bien, que capacitaciones, que esto, que el otro. No hay una computadora. Un compañero mecánico tiene que llevar su computadora para poder hacer el diagnóstico de los camiones. Su computadora. Porque no hay nada en el taller, no hay nada. No es un taller, es un galpón. En el invierno pasamos frío, nunca tenemos ropa ni calzado adecuado para la época. O sea, primero le invito a que empiecen a trabajar seriamente con el taller. Y no impongamos que el escalafón acá. Ayer Cristian Ampuero fue a decir, bueno, es una resolución. Yo le digo, ¿me podés mostrar la resolución? Ah, ¿no creen lo que yo estoy diciendo? Yo necesito la resolución para compartirlo con los compañeros y sacar conclusiones. No que te vengan a imponer, decir, no, a partir de tal fecha se hace esto. Vos vas a trabajar de lunes a domingo y te vamos a dar un día a la semana. O sea, no somos animales. Nosotros tenemos que, primero, ver una resolución, compartirlo, estudiarlo con los compañeros y ver si a nosotros lo beneficia o no. ¿Cómo puede estar hablando de que capacitaciones para acá, capacitaciones para allá? Tenemos un cementerio. El corralón, el taller es un cementerio de vehículos de capacidad que llegan y se desarman. Las 913, la 1312 están por inyectores hace más de 3 meses y no salió todavía. Ya eso no es problema de nosotros, es problema de gestión. Pero tenemos una persona, que lo voy a decir con nombre y apellido, que es Horacio Barrera, que tiene 2 sueldos de categoría 21. Se lo otorgó el intendente. A ver, díganme, ¿qué es lo que hace esa persona? ¿Qué es lo que consigue? Yo, por ejemplo, llevo la herramienta de mi casa. A pesar de que tengo más de 20 años en el taller, llevo herramienta de mi casa. No debería ser así. Pero lo hago porque trabajo para el taller, trabajo para la comunidad, y esa cosa tienen que verlo. No pintarlo muy bien, que acá vamos a hacer capacitaciones, que aplaudimos a una persona que era técnico, no sé qué cosa. Técnico, puede ser el mejor técnico del mundo, pero si no tienes herramienta, ni siquiera un destornillador tenemos. No tenemos, por ejemplo, la mayoría de los que estamos ahí estamos accidentados. ¿Por qué no tenemos una escalera con una plataforma para subir a los camiones? Nos caemos de arriba y los quebramos el hueso. Me pasó a mí, le pasó a varios compañeros. Compañeros con los dedos amputados porque se le cayó por no tener un clique en buen estado. O sea, ¿por qué no se ven esas cosas, lo básico primero? Y no después, sí, trabajamos 7 años en un escalafón y van y te dicen, no, la resolución tal, tenés que cumplirla porque es una resolución, orden del intendente. Ah, muy bien, pero nadie va a ver al taller qué es lo que está pasando. Lo invito a la mayoría de los que están acá, a todos los que se acercan al taller, pero no que van a ir, vayan, caigan de sorpresa, a ver cómo trabajamos nosotros. Nosotros, más de lo que hacemos recursos humanos está. Lo que no tenemos herramientas, no tenemos repuestos que se compren. Yo, por ejemplo, estoy en la parte de electricidad, no tengo cinta aisladora, es una vergüenza. 700 pesos a la cinta aisladora.
O sea, si viene un camión, una máquina, nosotros hacemos todo ese tipo de reparaciones. ¿Yo tengo que ver los cables y dejarlo así? O sea, arriesgando que se prenda fuego. Ahí lo que falta es gestión. Se necesita ahí en el taller, se necesitan personas que gestione y que se compren las cosas. Que se compren, porque no. Uno reclama, yo paso el pedido, con nombre de repuesto, interno, que esto, que el otro, lo paso al pañol. Del pañol a dirección de mecánica. Después te dicen, no, lo que pasa es que Quintana no lo compra y empiezan así. Una camioneta de discapacidad por inyector está parada hace 2 meses. Hay muchas cosas que no se cuentan ahí. Y tampoco se cuenta del camión que se compró, que lo compraron con el tema no sé de qué plata, que lo compraron la Junta Vecinal, que está fundido hace 2 meses. ¿Ahí quién se hace responsable? Cuando el responsable de esa área es la señora Blanca Delgado. Un camión nuevo, el Ford de los contenedores. Eso no se dice nada. Y entonces ese camión tendría que estar prestando servicio a los vecinos y no está, hay mugre por todos lados. Nadie se hace cargo de eso. O sea, y ahí, aparentemente quedó sin un filtro, no se puede salir nunca un filtro de aire. Entonces, como trabajan con turbo, absorbió toda la tierra que hay. Bueno, pero eso ya son cosas graves, porque ¿cuánto sale la reparación? Lo vamos a hacer en el taller, lo hacemos nosotros, se hace todo ahí. Pero no se ve, por ejemplo, los trabajos que hace uno. No te dan herramientas, no te dan mameluco, no te dan botines, nada. Los muchachos de otra vuelta salieron a hacer auxilio a los compañeros, mameluco todo roto, no sabían, a ellos mismos les daba vergüenza. Porque decían, me están mirando como si yo fuese un changa, fuera un linchera. Y si reclamas algo te dicen, vos tenés que ir a trabajar, me querés hacer paro, te meto sumario. Esa es la amenaza que... Así que muchísimas gracias. Gracias, Celso. El concejal, lo despedimos a Celso, muchísimas gracias. Concejal Cárdenas. Gracias, presidente. Gracias, Celso. Bueno, para muestra, tenemos al Ejecutivo acá, tendríamos que ver si es real o no es real lo que dice Celso. Están las dos partes. Igual a mí me gustaría avanzar un poquito con lo que se dijo al principio. Hay una nota que es de la mesa de entradas del Consejo, que si es la 1008 de mesa de entrada. Una nota que está dirigida a la Presidencia del Consejo con fecha 12 de noviembre del 2022, en referencia a la Asamblea del 4 de noviembre del 2022, dirigida a Presidencia con copia a los concejales, donde un poco la Comisión Directiva del SOYEM nos dice que hubo una Asamblea del 4 de noviembre del 2022, donde hubo un rechazo del proyecto del escalafón municipal, y la nota termina diciendo: la comisión directiva recomienda al Consejo dar un cierre al tema en cuestión según la normativa y reglamentación interna de los tratamientos de los proyectos, a fin de dar previsibilidad a los trabajadores, y entiendo que debe querer decir trabajadoras también. Entonces, quiero agradecerle a los invitados por estar presentes, quiero agradecerle a los trabajadores por estar presentes, pero falta una pata acá y es la del gremio. Entonces voy a coincidir con los concejales propinantes, vamos a solicitarle al gremio que venga también, porque así como el año pasado estuvimos trabajando todos los bloques, todos los concejales, todo el personal del Ejecutivo y el gremio en esta mesa sentados, hoy debería ser de la misma manera. Entonces, para no retrasar más, para no seguir discutiendo cuestiones que cada uno quiera discutir, es preferible, y acá pido el acompañamiento de los demás bloques, dar por finalizado, pedir que por favor venga el gremio y sigamos discutiendo, debatiendo, cuando el gremio esté sentado a la mesa, y darle un fin a este diálogo de hoy, a este debate de hoy. Si a usted le parece, presidente. De acuerdo, concejal Cárdenas. Concejal del Río. Gracias, presidente.
muy breve lo mío. De acuerdo a lo que ha manifestado Celso, da fundamento a lo que yo había dicho en mi alocución anterior, porque claramente acá hay una desconexión, porque para el Departamento Ejecutivo el proyecto es muy bueno, y quizá lo es. Yo no voy a poner en tela de juicio si el proyecto es bueno o malo, pero claramente acá hay una desconexión con lo que van a hacer las personas a los que se le va a aplicar el escalafón, que son los trabajadores. Entonces, al existir esa desconexión, yo entiendo el malestar que tienen y el rechazo a que se trate y que se apruebe, porque claramente no ven reflejado quizás lo que se manifiesta o lo que ustedes han trabajado dentro del Departamento Ejecutivo. Y esto se podría subsanar fácilmente, teniendo reuniones puntuales con todos aquellos que tienen dudas. Yo no digo que no hayan tenido reuniones, pero se ve que no han sido lo suficientemente efectivas, porque hay un sector importante de trabajadores que todavía dice desconocer o no entender nada del escalafón. Entonces, eso es lo que preocupa. Acá tiene que existir este ámbito de diálogo donde el trabajador pueda despejarse todas las dudas que tiene, pero a su vez también, cuando se manifiestan ciertas bondades con respecto a lo que se va a hacer de acá para adelante, y estamos viendo, por dicho de un trabajador de taller, que no tienen las herramientas necesarias o el equipamiento en condiciones, la verdad que también es complicado. Entonces, creo y refuerzo mi pedido de que la conducción del gremio, quien se había comprometido a bajarle la información a todos los compañeros, se siente en esta mesa y diga cuál ha sido el trabajo que ha llevado adelante, cuáles han sido las charlas que han tenido en los distintos sectores de la municipalidad con los trabajadores, y ver si han avanzado en algo con respecto a si se avanza o no. Pero claramente noto cada vez más esa desconexión que hay. Y voy a decir una cosa más, que esto por ahí es lo que a mí me llama mucho la atención, que desde el sector administrativo, digamos, un poco más arriba dentro de lo que son la escala, me ha manifestado que avancemos en la aprobación del escalafón. Pero sin embargo, hablando con los operarios, me manifiestan totalmente lo contrario. Entonces, nosotros no podemos, o yo por lo menos de mi bloque, yo no puedo avanzar en la aprobación de algo que va a beneficiar a un sector y va a perjudicar al otro. Acá si se busca, el beneficio tiene que ser para todos. Entonces, hasta que yo no tenga esa claridad, seguramente me voy a seguir haciendo las consultas necesarias y pidiendo que el ámbito de encuentro entre los trabajadores, el Ejecutivo y el gremio se dé para despejar todas estas dudas. Gracias, presidente. Gracias, concejal del Río. Bien, entonces damos... Sí. Sí, estamos en hora de cierre ya. La nota que leyó, la nota 1008 era, ¿está en el drive? ¿Está en el drive? Porque yo no lo veo en el drive. ¿De qué fecha es esa nota, concejal? De noviembre, no. El 2 de noviembre está fechada, ¿no? Bien. Está bien. Ahí la, para que tome ahí la conocimiento buscamos. todos los concejales. Perfecto, Gracias. de acuerdo. Bueno, entonces agradecemos la presencia de Gabriela Rosenberg, de Cristian Ampuero, siendo las 13:03 del 21 de marzo. Damos por finalizado el tratamiento del proyecto 254 del 21, se crea carrera administrativa, obreros y empleados municipales, escalafón municipal. El punto 4 es un varios, en mi caso no tengo ningún varios para agregar.
Con la presencia del concejal Ariel Cárdenas, Gerardo del Río, Roxana Ferreira, Norma Taboada, la ausencia del concejal Chamatrópulos, damos por finalizada la Comisión de Gobierno Legal del día de la fecha. Que tengan buenos días.